Para iniciar, entonces, se va a enviar un mensaje con un cronograma y según ese cronograma se va a lograr. Hoy no vamos a cumplir el cronograma porque estamos practicando, pero esa es la forma como va a llegar. Sí, se va organizando por tiempos. Evidentemente, los tiempos van a ser más amplios. De esa parte no te da ningún problema. Entonces, el examen va a estar publicado en la plataforma. En este momento, por ejemplo, está acá. Voy a poner donde está el repaso y ahí está el repaso. Ya puedes ingresar y descargar el repaso. Está ya en la plataforma el repaso. Un pequeño repaso. ¿Correcto? ¿Alguien tiene algún problema tal vez con el repaso o alguien me confirma si han podido descargarlo? Sí, listo, ya está el repaso. Ya, ya. Así es como va a estar el repaso, pero, bueno, así está el repaso, pero el día del examen va a estar aquí, el examen. Ya va a estar con la debida anticipación, según el cronograma, evidentemente, con los tiempos. Ahí va a estar, pues puedes entrar, descargar. Los formatos sí lo voy a mandar al grupo de WhatsApp, solamente los formatos, pero el examen va a estar ahí. Y ahí es donde tengo que subir también el examen hasta la hora que indica. Acá, por ejemplo, lo voy a aumentar unos 10 minutos más para que tengan ese tiempo para resolverlo, entonces no sea un problema de esa parte. Voy a modificar, ya no va a ser 13:40, va a ser 13:50. Pero súbanlo tal cual como hasta donde lo tengan hecho, porque en realidad quiero tener unos minutos para aclaración de dudas. 13:50, ingresen al mismo enlace y vamos a aclarar todas las dudas del repaso que pueda haber, ¿no? Cuidado que me digan resuelve el repaso, o sea, no, se supone que es todo lo que no se puede resolver o lo que no han podido resolver. Lo otro, el examen tiene, este modelo de repaso tiene 3 preguntas. Aclaré ayer, no es que va a ser igualito el examen o va a ser así largo. No, yo he puesto 3 preguntas que abarca todo lo que hemos visto, pero podría, evidentemente va a ser menos, porque tiene que ser para un tiempo aproximado de lo que tienes que resolver. Entonces, la primera pregunta es completar los cuadros. Hay que hacer primero producción equivalente. Con esa producción equivalente tienes que hacer valuación a costo estimado. Con ese costo estimado vas a hallar este dato. Entonces, teniendo el costo estimado y teniendo la variación, puedes hallar el costo histórico y el factor de corrección. Es meras operaciones matemáticas. Completas eso y con ese factor haces el cuadro de corrección de la evaluación. ¿Qué pide de eso? Su asiento contable, de la variación entre costos y del ajuste de la evaluación. Recalco lo que dije al principio. Este planteo es extenso, pero no quiere decir que vamos a resolver todo. Solo les va a servir de guía para más o menos ver cómo se plantean posibles preguntas. Pues mucho cuidado con eso. El día del examen yo delimito la cantidad de preguntas y según el tiempo que se requiere. Entonces, obviamente no es según de esta forma, ¿no? 3 preguntas extensas. No, no alcanzarían a terminar todo. La pregunta 2 es diferente. En la pregunta 2 tienes que hallar costos históricos, o sea, llenar el CARDEX de 3 materiales, pequeñas operaciones, no te pide ningún registro de los materiales, hacer los CARDEX del material A, B y C, ahí tienes costos incurridos, determinar el costo incurrido del trabajo, encontrando el total ganado con estos datos, carga social y el subsidio neto, sumado esos 3, sabemos que es el costo de trabajo. Luego hay un CARDEX de material indirecto, hay 2 costos indirectos, y con eso te dice anotar aquí. No necesitas hacer cuadros de prorrateos, porque simplemente esto es, aquí hay un error, ¿no? Aquí es 5% por si acaso. Ese detallito, bueno, de todos modos va a estar a la vista, no vamos a desconectar, pero es 5% acá.
95 para 5% de administración sería el 100%. Solo es distribuir. Digamos, tengo un costo indirecto de 1000 y me dice 80% para el proceso A, se entiende que el 20% sería para el proceso B. No necesito hacer un cuadro de prorrateos para eso. Distribuyo según los porcentajes que me da. Por eso decía, si aquí producción es 95, administración sería 5 para que sea 100%. Eso estaba, no le he modificado ese dato. Determinación del costo histórico. Aquí anotas los costos incurridos, eso del acumulado. Tienes producciones defectuosas. En este caso, no hay producción defectuosa, lo dejas en 0 y tienes el histórico. ¿Ya? Hallas el histórico, igual que arriba, ¿no? Tienes la variación, puedes hallar el estimado. Y el factor. Ahí queda, no pida ningún registro de eso. Y la tercera pregunta es ajuste de ventas. Y el registro de las ventas. Entonces, no necesariamente es un planteo, un solo ejercicio todo. Se puede fraccionar en diferentes preguntas para llegar a un mismo resultado. Vamos a decir que pueden hacer la pregunta 1 o 2, cualquiera de las dos, o la 3 incluso si quieren. No importa cuál quieran resolver. Yo sugiero que intenten la 2. Sugerencia, no estoy diciendo que esta tiene que hacer. Les estoy dando a elegir cualquiera de las preguntas puedes hacer. La 1, la 2, la 3. Solo una de las preguntas tienes que resolver y enviar ese resuelto al enlace que hemos subido al módulo. Acá. Hasta las 13:50. De ahí entras a la sesión de Zoom, va a estar habilitado y vamos a aclarar algunas dudas, consultas, hasta tratar de absorber la mayoría de las dudas. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Ya. Entonces, lo que procede es que empiecen a resolver la que quieran. Repito, la pregunta que quieran, resuélvanlo. El día del examen se resuelve todo lo que se pide, pero en el repaso, la que ustedes gusten. Yo he sugerido la pregunta 2 porque tiene costos incurridos, pero por ahí alguien dice, no, yo prefiero la 1, también se parece al modelo que han dado, o la 3, que es más fácil. No hay problema, eso ya es decisión de cada uno. No vamos a cuestionar cuál han elegido, solamente pónganme en la respuesta. Pregunta número 3, respuesta y en la resolución. Pregunta 2, su respuesta y la resolución. ¿Correcto? Entonces, dicho eso, empiecen a resolver. Voy a estar conectado unos 10 minutos más esperando algunas consultas. Después voy a cerrar la sesión y directamente a las 13:50 voy a ingresar para mostrar de quiénes ha llegado, cómo está llegando y aclarar dudas. Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Licen, en la pregunta 2, lo que tendríamos que hacer es llenar los cuadros, ¿verdad? Correcto. Es llenar los datos. Sobre No los contabilizar. cálculos, sobre los cálculos. Sí. Habilitate una hoja aparte para hacer los cálculos, porque los cálculos es una forma de evaluar procedimiento. A veces ponen solo el resultado, y si el resultado está mal, no hay cálculos para ver cómo ha salido. Por decir, digamos, la compra, por ejemplo, sí necesita un cálculo. Entonces, Sí. no hay cómo corroborar, se pone mal directo, ¿no? ¿Qué voy a revisar? ¿Qué procedimiento voy a revisar si no tengo dónde ver algo? Pero, por ejemplo, en las salidas ya no necesitas un cálculo porque es directo, ¿no? Lo que amerita cálculo, llevarlo a una hoja de cálculo que te sirve como respaldo para procedimiento. Licenciado, ya no es necesario copiar el ejercicio, ¿verdad? O sea, directo podemos hacer las respuestas. Claro que sí, directamente las respuestas, el CAR, no tienes que reescribir las transacciones o las operaciones, directamente los cálculos, perdón, si es el CARDEX, por ejemplo, los datos, inventario inicial, qué cantidad, costo unitario, su valor, nada más, eso es directamente los cuadros aquí llenan.
Ya de la planilla lo decía, no era necesario poner lo del total ganado, todo eso. Ah, ya. Los, No. Claro, tiene en la columna de total ganado, cargas, eso sí hay que anotar su monto. Ahora, si te refieres a los datos que dice haber básico y todo eso, solo pone el nombre del trabajador, gerente o almacenero u obrero. gracias, Liz. Dice, ¿Sí? tengo una duda en el 2. Cuando dice, se paga el transporte de los 800 bolivianos por cada tonelada y me da en bolsas el monto y Pero la también kilos. bolsa, ¿cuánto pesa la bolsa? Dice, Sí, 25. ya Ajá. está, pues ya tienes el kilo. Puedes convertir eso a kilos y eso dividir entre 1000, sacar toneladas. Ah, ya, está bien, dice. Gracias. Ya, Lice, disculpe, ¿y ese recargo del 2%? se suma. Multiplicas 30 por 2600, a ese valor le sacas el 2% y eso seguiría sumando. Ah, ya. Licenciado, una pregunta. En la pregunta 3, el costo de producción de lo vendido, directamente tomamos la cantidad vendida, los 1250. Ahí es mi duda. En el costo de producción de lo vendido, Sí, licenciado. claro, es esto, eso es la cantidad vendida y esto es lo que había disponible. Solo es dividir esto entre 2200 y multiplicar por 1250 para hallar este dato. O sea, lo que no está aquí es el dato de cuánto es la variación por cada unidad. Faltaría esa fila. No es necesario porque se puede dividir directamente estos dos y multiplicar por eso. ¿No? ¿Podría decir, por favor, de nuevo? Se me ha entrecortado el internet. Pues aquí tienes las cantidades. Solo aplicado a eso. O sea, lo único que no vas a hallar es la variación por unidad. O sea, aquí le falta un dato que diga variación por cada unidad. Eso lo puedes calcular, o si quieres anotarlo, lo puedes anotar. No hay problema. O sea, aquí falta una columna que no lo veo necesario con fines de explicación. Sí lo puse, pero ahora yo no lo veo necesario. Aquí tendrías que sacar la variación por cada unidad y luego multiplicar por eso para sacar la variación. Eso ya depende, ¿no? Pero lo único que hay que hacer es eso. Dividir 12.000 entre 2.200 para sacar la variación por cada unidad y multiplicar el resultado por 1.250 para sacar cuánto es el ajuste de la variación de la venta. ¿Y eso llevaría al costo de producción de lo vendido? Claro, ese es el ajuste de lo vendido. Está bien, licenciado. Gracias. Ok. Ahí está. Una pregunta, en la parte de hacer las planillas para sacar el saldo dominical, ¿se toma en cuenta cuando te da de dato perdió 2 domingos? O sea, ¿se considera como falta? A ver, ¿en cuál obrero me dices? Porque este es el planteo. En el obrero número 2. Ya, aquí te dice perdió 2 domingos. Eso significa que ha tenido faltas y por esas faltas ha perdido 2 domingos. Entonces tienes que hacer para su dominical nomás de este obrero 7.700, el su haber básico dividido aquí, ¿de cuántos días? 21 días hábiles dice, son 4 domingos, pero como ha perdido 2, por 2 domingos. ¿Cuánto sería eso? 733. 133,33. 733,33. Ese es el dominical del obrero, de este obrero. Solo el salario dominical es este. Y lo que ha perdido es 733,33 porque son otros 2 domingos. Entonces el cálculo va a ser el mismo. Eso es lo que ha perdido. Eso tengo que repartir entre los otros obreros que no tengan faltas. Por ejemplo, este obrero no tiene faltas, este obrero no tiene faltas. Calcula su dominical normal por 4 domingos y le sumas lo que salga aquí. Y eso es solo el dominical. Entonces, haber básico más su bono
más horas extra, más dominicales, más otros pagos. Eso se anota aquí. De esto, carga social, ¿cuánto es? 33,37%. Sacas directamente este porcentaje, es la carga social. Y si tiene un subsidio, ya anotas el 87% o el 100%, depende de qué subsidio es, o cero si es que no tiene subsidio. Y la suma de esos tres es el costo de trabajo. Y dice de almacenero, primas, lo que te da 500, ¿se toma en cuenta en otros ingresos? Cuando he explicado planillas, dije que las primas no forman parte, ¿no? O sea, en otros ingresos va solamente reposiciones salariales, comisiones y otros bonos. Las primas es para la planilla impositiva, o sea que no entra. Está bien, gracias, Lice. Ya, además, en el almacenero ya te da el total ganado, directo este semilla. No tienes que calcular ni bonos ni nada. Te da el total ganado. Cuando te da el total ganado, el resto de la información no interesa. Pones eso aquí. Mucho Licenciado, cuidado. sí, disculpe, buenas tardes. Yo tenía una consulta, la pregunta 3 sobre el Ya, costo de producción de lo vendido. ¿Cómo tendríamos que haber hallado? Yo no he entendido esa parte. Por favor, licenciado, si me podría explicar. como hemos hecho en clase, ¿no? Hemos agarrado la variación, los 12.310. Esa es la variación que nos da el dato. Y nos dice, debemos dividir eso entre la cantidad disponible para la venta, entre 2.200. Antes, bueno, en el cuadro que hemos hecho en clase hemos sacado cuál es la variación por unidad. Puedes sacar en tu cálculo. ¿Cuánto es la variación por unidad? Dividiendo esto. 6 decimales por lo menos. 12.000 entre 2.200. ¿Cuánto da? 5,59, 55, 45, 45, 5. Ya. Eso multiplicado por 1.250, porque esa es la cantidad que se ha vendido. ¿Cuánto es? 6.994,431818. Dos decimales. 6.994,43. Sí, licenciado, 43. Ya está. Eso es. Y entonces eso es. Por eso dije, divides entre esto, multiplicas por esto. Licenciado, Sí. y en el cuadro de la fila del costo de producción de lo vendido, ¿ahí cómo se haría cómo se le haría el dato ahí en el cuadro? Fácil. 75 por 1.250. Eso sería aquí. Porque es el costo unitario estimado, es el costo unitario que utilices en Cardex. Multiplicas por la cantidad vendida y es el costo de producción de lo vendido. Si no, revisen sus documentos. En la práctica, Entonces, sí, eso es. licenciado, y ahí la producción terminal defectuosa, ahí en las ventas, no habría que poner nada, ¿En cuáles ventas? porque No, no nada. hay ventas. Lo único que tendría sería su precio de venta, o sea, hasta el precio de venta, y como no hay cantidad vendida, aquí sería cero. Así hice. Ya, no es eso. Tampoco tiene variación la de menor al costo, entonces se quedaría ahí. Dice, ¿Sí? eh, dice, en la primera parte donde nos piden, ¿no? Pregunta Producción 1. equivalente. Ajá. Ya. Nos dice, ¿no? La pérdida normal en producción al 60% del procesado. Bueno, ahí se entiende que no se tendría que hacer nada, ¿no? Cuando es 0, normal. 0, 0, 0, 0. Sí, dijimos Ayer eso, ¿no? dice cero. Ujú, Está gracias, Liz. correcto. Está correcto. Siempre es cero. La pérdida normal.
Elise, bueno, quería pedirle un favor, Elise, no sé si será mucha molestia. Bueno, al resolver las prácticas, a veces, bueno, no sabemos si estamos haciendo bien, y como este es un repaso que va a ser similar al examen, no sé si nos podría proporcionar la resolución, ¿no?, de este repaso para ver si estamos procediendo bien, licenciado, así para practicar para el lunes. Sí, Sí, licenciado, Mm, por favor. sí, Liz, por mm, no me gusta mucho eso de resolver a cambio de nada. Les propongo algo. Si mandan 10 resueltos de la pregunta 1, les mando la resolución de la pregunta 1. Si hay 10 resueltos de la pregunta 2 al grupo, desde sus perspectivas, ¿no? No importa que esté bien o mal, les mando el resuelto de la pregunta 2 y así. ¿Vale? ¿Les parece? Ya, licenciado, está bien, perfecto. licenciado. Entonces, pero por pregunta háganlo. Primero la pregunta 1, si llegan 10 resoluciones, y ahí obviamente envío el resuelto para que comparen, porque aquí está, lo tengo acá. Pero que sea así, porque no ha habido tiempo para resolver. Resuélvanlo y según lo que resuelvan, consulten también. ¿Vale? Licenciado, no sé si por favor podría considerar si en el examen del primer parcial nos podría dar un poquito más de tiempo. Es que fue un poco corto el tiempo y uno se pone nervioso y no sé si habría esa posibilidad, licenciado, por favor. El tiempo va a ser más tiempo, evidentemente. Incluso casi a tope de hora vamos a estar. O sea, voy a acceder antes de la clase, voy a mandar los modelos, todo, justo en la hora de clases vamos a empezar. Pasa que no puedo tomarme más tiempo en otro caso porque ahora tiene otras clases y a veces otro examen. Entonces, sí o sí, en hora y media se va a dar. Puede empezar un poco antes el envío, todo eso sí va a estar listo para que empiece en punto y que tenga más tiempo. Evidentemente sí. Para entregar también se va a dar unos 10 minutos después de la hora incluso. O sea, esa parte no es un problema. Ya tanto tiempo sabemos que ocurre eso, pero no podemos hacer mucho más, digamos, de lo que normalmente hacemos. Entonces, sobre esa parte no tengo ningún problema. No va a ser como ahora, digamos, ahí en la hora de clases recién voy a empezar, recién voy a mandar. No, 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 ya va a estar habilitado, el punto va a aparecer en la plataforma, los formatos ya antes lo van a tener, todo, de esa parte no hay problema. Lo que tienen que tener, el objetivo de esto era que vean que hay preguntas que necesitan, o sea, tienes que manejar un poco de todo, no es solamente ciertas cosas, aquí hay de todo, puede haber de todo. Por ejemplo, alguien me decía, si nos das el dato, ¿cómo hago esto? Pero si tienes esta información, puedes hallar, o sea, en algún caso sumando, restando y luego divides para hallar el factor, se puede hallar. Teniendo este dato, cualquiera de los dos, más la variación, puedes hallar el otro. Y ya teniendo estos tres, puedes hallar el factor. Es netamente complementario. Aquí, por ejemplo, en este ejercicio, al hacer la evaluación, tienes el costo estimado. El costo estimado viene aquí, anotas el costo estimado, ya tendrías este dato 1, dato 2. Con esto puedes hallar el costo histórico. La pregunta es ¿cómo? Si el costo histórico menos el costo estimado me da igual a la variación, entonces la pregunta es, si tengo el costo estimado y tengo la variación, ¿cómo hallo el costo histórico? ¿Cómo hallaríamos? Despejando el costo histórico. Pero la fórmula, ¿cómo quedaría? La variación Costo más histórico es una variación más el costo estimado. la variación más el costo estimado. El costo histórico sería igual al costo estimado más la variación, ¿no es cierto? Sí, dice. Sí, nada más. Es eso. Pero sí hay. Y en la otra pregunta, hallas el costo histórico y tienes que hallar por diferencia el costo estimado, ¿no? Misma situación. Dice, ¿no sería ¿Sí? el total del material directo, material? ¿Por qué los totales? Los totales de aquí abajo serían. No, en la pregunta 1 dije. En la pregunta 2, evidentemente tienes que hacer hasta el No, costo histórico. en lo que es la
la evaluación del costo estimado. Los totales se toman de lo que es el material directo como costo estimado. ¿O me equivoco? No, el costo estimado es... Ah, perdón. Ya entiendo. Sí, Ajá. este es todo. Sí, esos totales, ¿verdad? Como costo total estimado. Sí, correcto, sí. Como no tengo información a la rápida, estoy sacando de los tipos de producción. No es de aquí, de cada elemento. Sí, es verdad. Gracias. Error mío. Es correcto. Lice, Sí, dijo que enviemos, digamos, del ejercicio 1.10. ¿Dónde enviamos eso? ¿Al grupo de al WhatsApp o grupo. cómo? Sí, al grupo solo una foto de completo, ¿no? No, o sea, todo esto completo. Y yo veo 10, entonces no hay problema, los mando. Lice, también tenemos que hacer sus asientos diarios, ¿verdad? Por eso sería por pregunta, ¿no? Si la 1 está completa, les mando completo. Está bien, Lice. Ya. Es que es para que practiquen también. No esperen ese suelto directo. Van a llegar a 10 sin problema. ¿Algo más por ahí? Disculpe, licenciado, yo tenía una duda sobre la producción en proceso abreviado en la producción equivalente del Ok, material la directo. pregunta 1. Sí, de la pregunta 1. Ya. Del directo B dice, se aplica proporcionalmente desde el 10% al 80%. Sí. Específicamente en la producción en proceso abreviado, yo le hice el 100% dividido entre el 70 por el 75%, pero me sale 107%. No sé qué está haciendo. A Sí, ver, vamos a sacar los porcentajes. El material es 100% siempre. ¿Correcto? El material es 100%. Ahí está, 100%. Dividido entre el supuesto. Empieza en 10, termina en 80, dividido entre 70. Vamos a ver, primero para la producción en proceso normal. Producción en proceso normal, ¿cuánto es? Dice, está al 85%. Entonces, si se pasa de 85, aquí ya es 100. Porque el proceso solo se aplica hasta 80. Y si esto está en 85, sería 100. Perdón, está aquí. A ver. Esto me está confundiendo. Quitar esto. Primero voy a hacer producción en proceso normal. Dice 30% al 70. Ah, ya. Esto está mal. Si es al 70, ¿por cuánto sería? Desde 10 hasta 70. Por 60. ¿No es cierto? sí. 100 entre 70 por 60, ¿cuánto sería? 87%. 87%. Ya. Ahí. En el siguiente, es del material B, ¿no? Aquí sí. Lice, 87. es 86, no es 86. 86 es Lisa. 86. Sí. Sí, Ya. Lice. 86%. Eso sería ahí. En el siguiente, estamos siguiendo del material B, ¿no es cierto? Igual es 100 entre 70, pero para la producción en proceso averiada, dice 85% de procesado. El supuesto se aplica hasta 80, directamente 100. Porque ya se ha pasado de 80, entonces ya entra del 100%. Sí, Lisa. Ah, ya está bien, muchas gracias, licenciado. Y en el último, por pérdida nomás, 60%, 40% dice. Por 30, ¿cuánto sería? 43%. 43%. Eso es. ¿Algo Dice, más? en la Sí. pérdida normal, dice, asume el empleado. Eso es para la planilla, ¿verdad? No, eso es para el registro. En la contabilidad no tienes que poner pérdida anormal, tienes que poner cuentas por cobrar empleados. Ah, sí. Va, disculpando. Gracias. Sí, solo para la contabilidad es eso.
¿Algo más? Ok, vayan practicando, practíquenlo. Sí, En la pregunta 2, disculpe, licenciado. ¿qué pregunta? Esa de la de la compra de del 2 de septiembre, licenciado. ¿Qué tiene? En esa directamente hay que sumarle, digo, hay que sacarle factura al transporte, ¿no? Y para sacar el monto hay que multiplicar las 30 bolsas por el 25 kilogramos. Para el costo unitario es eso. Porque ahorita esto es 30 bolsas por 2.600. Su cálculo sería así. 30 por 2.600. ¿Cuánto es esto? 78,000. Ya, perfecto. Como es un solo producto, no necesito hacer un cuadro. Directamente aquí digo recargo. ¿Cuánto es recargo? 2%. ¿Cuánto es 2% de 78,000? 1560. 7.800, no es 78.000. ¿Cuánto? 7.800. 7.800. ¿Ese es el 2%? No, No, le dice 560. 1.560, Liz. 1.560, ya. De 78,000, ¿no es cierto? Sí, Liz. Ya está. Transporte dice, se paga 800, según factura, 800 por tonelada, dice. Entonces aquí es 800 el transporte. Vamos a poner aquí transporte. 800 por, ¿cuántas toneladas son? ¿Cuánto es 30 por 25? 750 kilogramos. 750 kilogramos dividido entre 1.000 sería 0,75 toneladas. Entonces, por 0,75, ¿cuánto es el transporte? 600. Ahí está, 600. Sumas eso, ese es el total facturas. Y divides entre 750 para el costo unitario. Ahí está bien, licenciado, está bien. Licenciado, disculpe una pregunta. En el Sí. CARD explícito valorado de material indirecto de la pregunta 2, en el 31 de septiembre dice salida 85 kilogramos, el 70% a proceso hay y saldo a administración. ¿Hay que sacar de los 85 esos montos? Sí, del costo de la salida. Por decir, va a ser 85 por 75 en realidad, ¿no es cierto? La salida. Sí. De eso, el 70% lo vas a llevar acá. Aquí pones material indirecto, el 75% acá, y el saldo, que es el 25% administración. Aquí el total, y lo repartes. Aquí nomás hay que repartir.